Bienvenidos a todos a este Café con Idea, el último del año. Y para terminar, vamos con algo potente y aunque parezca duro, gracias a David Moreno, seguro que es entretenido y nos reímos. Nos reímos además de aprender. Vamos a hablar de financiación, como bien sabéis, algo tan necesario para la empresa, tanto en sus inicios como también para posibilitar el crecimiento. Es el principal abono que necesita la empresa y a veces no nos resulta tan fácil conseguirlo. David Moreno es un especialista en financiación, en todo lo que tiene que ver con economía y con dineros, pero también, y esto es súper importante, en estrategia de negocio, porque está súper relacionado la financiación con aquello que queremos hacer con la financiación y eso tiene que atender a una estrategia. Lleva más de 20 años trabajando en estos temas y yo creo que lleva casi 20 años también trabajando con ADEFO en ciertas ocasiones, por lo tanto conoce bien nuestra comarca, conoce bien la empresa pequeña y también la grande, porque él es especialista también en compraventa de empresas y entonces pues suelen ser empresas de otros niveles los que compran a otras empresas, por lo tanto también tiene esa visión del mundo empresarial. Pero lo importante es que hoy a vosotros os sirva lo que él va a contaros. Así que os animo a que preguntéis, ya sea por el chat, ya sea en directo, ya sea al final. Y sobre todo a que utilicéis después las asesorías personalizadas que os enviaremos un correo electrónico con el formulario. Así que sin más, dejo a David el mando de la sesión y espero que hoy hasta las 5 menos cuarto que termina pasemos un buen rato y aprendamos. Adelante, David. Ay, estupendo, muchas gracias, Maite. Además, es siempre un placer colaborar con vosotros y estar cercano al territorio. Como decía Maite, pretendo que sobre todo esto sea útil, ¿de acuerdo? Para mí la financiación es la gasolina de un negocio, la gasolina que facilita crecer más rápido y crecer en ocasiones es una obligación, en otras no. Y en este sentido, en cualquier caso, siempre ayuda. Y sobre todo no tenerla es algo que escuece y que nos distrae de la actividad principal. En la línea de que la sesión, el café, sea útil, pues interrumpir, o sea, interrumpir, no lo considero una interrupción, o sea, conversar, sentidos libres para incorporados a la conversación, interpelar, cuestionar algunas cuestiones de cara a que bajar el contenido o la experiencia que estemos compartiendo a vuestro caso o al caso de algún conocido o a lo que queráis o suscite el tema o la línea de financiación que estemos tratando. Eh, He utilizado o pretendo utilizar una presentación que estáis viendo, cuya portada estáis viendo, más como eje para no olvidarme ninguna de las 6 o 7 ideas fuerza que quiero trasladar. Eh, Esas las vamos a decir sí o sí. A partir de ahí, creo que el total de diapositivas son 46. Pues veremos las 6 que me parecen más importantes o todas, dependiendo de lo que sea más útil a vosotros. Así que con esto quiero decir que, insisto, que quitéis el micro y que participéis libremente. Si además podéis dejar las cámaras abiertas, pues no, nos vemos y siempre puedo ir graduando y viendo si está siendo muy aburrido, menos aburrido, o si aquello que estoy, pues vamos a arrancar con unas claves generales y luego tiraremos por financiación bancaria. Pues si no es algo, si por vuestras caras veo que es algo que ya tenéis dominado, que no os es útil, pues lo pasamos más rápido, ¿de acuerdo? Que el tiempo es oro. Así que cuento con vuestra ayuda para que la sesión sea, insisto, práctica para todas. Como os decía, vamos a hablar de financiación bancaria, de financiación no bancaria, hablaremos de algunas ayudas y subvenciones a vehículos públicos de financiación y hablaremos también de algún vehículo privado. Mi intención es no contaros aquello que podéis encontrar en Internet, sino alguna idea un poco más aterrizada de principalmente cómo lo estamos haciendo con clientes para conseguir, para levantar, para conseguir esa financiación. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación? Pues que la falta de financiación, a pesar de todos los vehículos que hay, a pesar de que dinero, hay muchísimo dinero en circulación,
sigue siendo una dificultad tanto para emprendedores como para empresarios. Y viendo una foto amplia, ¿no? De, según el momento en que te encuentras en la empresa, los distintos vehículos naturales de financiación. Pues lo razonable es que cuando estás en una puesta en marcha, pues tires de familia, amigos y algún partillo que puedas engañar, que puedas capitalizar el paro y pillar algunas subvenciones. Y si tu negocio es invertible, que no financiable, invertible, es decir, es escalable. Escalable significa que tus gastos crecen en forma lineal cuando tus ingresos es en forma logarítmica, ¿de acuerdo? Es decir, eso requiere de tecnología. Si tu proyecto es escalable, entonces puedes tirar a capital semilla, que sería como un capital riesgo, pero con mucho, mucho, mucho riesgo para etapas iniciales. Una vez que has iniciado tu actividad, estás en una fase de crecimiento, es habitual que lleguen socios en algunas ocasiones, que llegue algún business angel, algún inversor privado. Cuando hablo de entrada de socios, en ocasiones, cuando el negocio está en crecimiento, los socios son industriales. A mí es un formato que me gusta bastante. Los equipos en ocasiones, en etapas iniciales, son pequeños y una buena manera de financiar proyectos de alto crecimiento es incorporar socios industriales que nos ofrezcan, además de algo de dinero, pues canal de ventas, capacidad de producción, ¿de acuerdo? O algún club de inversores. Business Angels estaríamos hablando de una etapa siguiente al capital semilla, pero en un sentido muy parecido. Es para proyectos de un alto riesgo en etapas muy iniciales. Cuando ya hemos crecido, el negocio ya factura, estamos asentados, como os decía al principio, para mí el crecimiento es una obligación, es imprescindible. Entonces, ¿cómo se financia esa etapa de crecimiento? Normalmente, si empezamos con el negocio a nivel local, la etapa de crecimiento es de esa expansión, esa consolidación a nivel local, regional. En la etapa de desarrollo estaríamos hablando de un crecimiento a nivel nacional y en la expansión un crecimiento a nivel internacional. En la etapa de desarrollo estaríamos hablando de Families Office, de capital de riesgo o de buyouts. Buyouts estamos hablando de que los directivos puedan hacer, los propios directivos puedan hacer crecer empresas o compren proyectos, se alíen para comprar otras empresas. Y en la fase internacional, pues o bien se sale a bolsa, el MAP es el mercado alternativo bursátil, ahora llamado Grow. Eh, ¿Significa que todas las empresas tengan que pasar por todas las etapas? No. Esto es un desarrollo, un acompañamiento de la financiación a las etapas de, de maduración del negocio. No todos tienen que pasar por todas y hay veces que algunas etapas pues se cambian, ¿de acuerdo? Pero ya nos da una pista de distintas fuentes de financiación. Algunas otras ideas. Buscar financiación tiene mucho que ver con la venta de un proyecto empresarial. Y esa venta se puede materializar, se puede aterrizar en un plan de negocios. Al final, un plan de negocios es una carta de presentación, es algo que tanto inversores como bancos, como instituciones públicas van a utilizar. Y en esa venta, en la medida en que un plan de negocio está bien armado, pues transmite una confianza y esa confianza reduce el riesgo. Y reducir el riesgo ayuda las posibilidades de conseguir el dinero. Esta idea clave, sobre todo cuando hablamos de financiación bancaria, es que dos terceras partes de los negocios no salen de la mesa del director o directora del banco. No llegan a riesgos. Es decir, lo que ahí pasa cuando vamos a tener esa primera entrevista con el banco es importante. Y aquí me lo grabaron a fuego hace muchos años cuando acompañando a un cliente a pedir financiación a una entidad bancaria, la directora le preguntó al cliente, ambos sentados aquí, le preguntó, oye, cuéntame, Pablo, ¿de qué va tu negocio? Y el cliente me miró y le dijo, que te lo cuente David, que lo explica mejor que yo. Entonces, os podéis imaginar, a partir de ahí la conversación fue más educada que productiva. Entonces eso se me quedó como muy grabado y ahora incluso utilizamos el mapa de empatía para preparar las reuniones de búsqueda de financiación.
¿sí? No es solamente, la venta no tiene que ver solamente con el producto que tienes, con el plan de negocio, con el proyecto, sino con lo que transmites, con la pasión, con cómo cuentas el proyecto, cómo cuentas tu historia, ¿sí? Y otra idea clave es que es importante, como decía Maite, que la financiación, la búsqueda de dinero tenga un sentido, tenga un porqué y un para qué en la organización. Y ese sentido es lo que te hace elegir entre las distintas fuentes de financiación y los distintos productos con los que puedes financiar. Y siempre hay que tener presente que el dinero de una o de otra manera hay que devolverlo. Entonces hay que ver cómo impacta esto en nuestras necesidades de tesorería. Cuando hablamos del plan de negocio, ese resumen ejecutivo, ese hilo de la conversación, tanto con bancos como con inversores privados, como con instituciones públicas, conviene que tengamos unas pocas ideas muy claras. Y a mí me gusta resumirlo en un resumen ejecutivo. Oye, mi negocio existe porque resuelve un problema o cubre una necesidad. Y esa solución lo hago de esta manera. ¿Y cómo gano dinero? Pues gano dinero porque si tengo una tienda de zapatos, vendo online, voy a generar escasez porque no voy a tener muchas referencias, porque mi producto es exclusivo y además voy a tener un canal, una lista de distribución en WhatsApp con la que poder comunicar ofertas, descuentos, promociones, novedades a mis clientes y además voy a tener un pequeño e-commerce, ¿sí? De esta manera voy a ganar dinero. ¿Cuál es la magia? La magia es responder a la pregunta de por qué me tienen que comprar en mi zapatería y no en las zapaterías donde actualmente están comprando mis potenciales clientes. ¿Cómo voy a llegar a esos potenciales clientes sabiendo que el boca a oreja es insuficiente? Con el equipo aquí no estoy solo, todas las competencias necesarias para sacar adelante el proyecto las tengo en torno a mí, ya sean contratadas o ya sean con colaboradores o ya sean porque forman parte de la organización. Y las proyecciones tienen que asegurar que tenemos capacidad para devolver esa financiación. Y esta es una de las 6 ideas principales de la sesión de hoy, ¿no? Tener muy claro cuánto dinero necesitas, para qué lo necesitas, cuándo lo necesitas, de quién y cuáles son los compromisos que están asociados a cada uno de esos quiénes a los que ir a pedir financiación. El tipo es que tú vas a conseguir mejor financiación, tanto con inversores privados como con bancos, cuanto tu balance, el balance en los autónomos sigue existiendo. Es lo armado que tengas el negocio. En un autónomo prácticamente son los activos, la inversión que hemos realizado y las deudas que tenemos. En una empresa el activo y el pasivo está recogido en ese balance, en esas cuentas anuales. Plantear un proyecto sólido, ya lo hemos hablado. El proyecto sólido tiene que ver con que genere beneficios, que las competencias que se requieran estén dentro del equipo y que el modelo de negocio sea sólido. Manifestar ilusión y transparencia tiene que ver con vender y dos ideas. Eh, Hay mucho dinero de muchas fuentes y en muchos productos que puede entrar de muchas maneras diferentes. No os atéis a una. Hacer turismo. La práctica de antaño es all the money is green. Todo el dinero es verde. Conocer y luego elegir. Es una, es algo que juega en contra cuando te obcecas en que la financiación tiene que venir o solamente con recursos propios, o solamente de familia, o solamente de bancos, o solamente de inversores. Eso es como con carácter general es una mala idea. Así como que las subvenciones es una herramienta útil siempre y cuando superen el filtro de que no valga más el collar que el perro, es decir, que pedirlas y justificarlas no cuesten más que el dinero que vas a recibir.
¿sí? Y que en cualquier caso no deben de ser el eje con el que montar la, el proyecto empresarial o la nueva línea de negocio o el proyecto emprendedor, aunque es un dinero muy bien recibido. ¿Qué es lo que tenemos que financiar? Pues el importe necesario para la adquisición y puesta en marcha del negocio. Cuando hablo de negocio, hablo también de una nueva línea de actividad, esa finalidad de la financiación y la capacidad para devolverla, así como la incidencia en la imagen en la empresa. Eh, ¿Qué significa esto de incidencia en la imagen de la empresa? Cuando pedimos un préstamo, tanto autónomos como empresas, conseguir el siguiente es más complicado, porque nuestro endeudamiento es mayor. Entonces, cuando vamos a elegir entre distintas fuentes de financiación, no, distintos productos tienen distintos impactos en esa imagen de la empresa. Pongo un ejemplo, un préstamo participativo que veremos dentro de un rato no consume scoring bancario. Es decir, cuando tú ya estás financiado con un producto financiero que es un préstamo participativo, si vas a pedir dinero a un banco, digamos que no lo tienen muy en cuenta, el que ya tengas esa deuda. ¿Sí? Eh, si tú tienes un leasing, te has financiado con un leasing, se ve de manera diferente de si lo mismo lo has comprado con un préstamo. El impacto en la imagen de la empresa es diferente. Simplemente es algo a tener en cuenta. Maneras habituales de financiar, pues una indemnización, la capitalización del desempleo, las ayudas y subvenciones, bancos, cajas y capital riesgo. Esto, algunas que van a ser muy rápidas las voy a pasar y salvo que vosotros me digáis, es decir, si veis algo que he pasado y que queréis que me detenga, pues levantáis la mano, abrís el micro y tiro para atrás en vez de para adelante. Ahora, por participar, echar un vistacillo, por favor, a esta diapositiva. Hay unos cuantos productos financieros. Cuando los hayáis leído todos, por favor, levantar la mano los que conozcáis todos y cada uno de los productos financieros que aquí aparecen. Bueno, David, yo la palabra fighting no la tengo asociada, pero entiendo que es un microcrédito, eso sí que sé lo que es. Sí, el objetivo de esta diapositiva tiene que ver con profesionalizar la búsqueda de financiación. ¿Sí? El sentido es, hay algunos que tengo que actualizarme. De hecho, cambian, aunque el nombre se mantenga, las condiciones cambian. Pero el sentido, decía, tiene que ver con profesionalizar la búsqueda de financiación. Tenemos que saber qué productos financieros están a nuestra disposición para asociar a cada elemento que queremos financiar el producto financiero más adecuado. ¿Sí? Es decir, debemos de conocer el abanico de productos financieros para financiar bien nuestra actividad. Eh, Más adelante me explico mejor. El punto de partida es conocer en cada uno de esos elementos qué coste o qué precio nos van a aplicar, el plazo de amortización, qué garantías, el plazo de amortización, cuidado cuando al principio solo pagas en algunos productos intereses y el capital más los intereses llegan después. Es decir, eso afecta a la tesorería de una manera diferente a si la cuota es intereses y capital desde minuto cero. Entonces, los plazos de amortización, las garantías exigidas, los gastos asociados y al plazo entre la solicitud y la concesión. Esto tiene que ver porque a veces la financiación la tenemos que recibir, la necesitamos para dentro de 3 meses. Entonces, antes de ayer le decía a unos clientes, ¿vale? Necesitáis una financiación en abril del 25. El mejor producto financiero es un préstamo participativo de Sodiaro de Enisa. Los presupuestos se aprobarán en marzo, una cosa así. Vais a ir muy justos para conseguir la financiación, esa financiación ideal. Quizá tengáis que empezar a plantear un crédito puente y una vez que estén ya las líneas abiertas, pues poder optar a esa mejor financiación. ¿Sí?
porque retrasarlo puede significar perder oportunidades de ventas en la actividad. ¿Por qué el hecho de considerar varios puntos? Porque en ocasiones comparamos solamente los tipos de interés y eso es miope. Hay veces que si un préstamo tiene un tipo de interés muy bajo, pero tiene asociado un seguro y ese seguro está con un margen muy alto, eh, nos sa- es mejor un producto financiero en el que paguemos medio punto más, nos sale más rentable que el préstamo al que le tengamos que vincular un seguro que a veces igual ni necesitamos y que seguramente lo podríamos conseguir mucho más barato. La regla es para qué lo queremos, con qué producto y cuándo. Es aquí donde empezamos a, a entrar en harinas muy prácticas. Hasta el 2008, ya ha llovido, ¿eh? Los negocios se financiaban de una manera como sencilla. Yo quiero montar una empresa, pues voy a tener una obra civil, 25.000 euros de obra civil, 15.000 euros de maquinaria, 12.000 euros para cubrir un desfase entre los pagos y los cobros y 35.000 para una furgoneta con la que hacer repartos, realizar los trabajos. Eso me sumaba 87.000 euros que necesitaba para montar el negocio, pues yo iba al banco, hipotecaba mi casa, una nave, ¿no? Y me daban el dinero. Pues esto ha sido la manera tradicional de conseguir financiación. Ahora es una mala manera de conseguir financiación. Ahora lo que estamos haciendo va más por presentar la operación de esta manera. Pues las cifras son las mismas, lo que cambia es cuándo vamos a necesitar el dinero y cuánto dinero vamos a necesitar. Es más fácil conseguir una buena financiación con este segundo planteamiento que como lo hacíamos antes. Y nos castiga menos el crecimiento empresarial si lo hacemos de esta manera que si hipotecamos la casa. Ya nos habló de riesgos. ¿Vale? Hasta aquí razonablemente bien. Sí, Sí, lo único, por ejemplo, David, Sí, en este caso que has puesto, pues línea de crédito. Es muy difícil conseguir una línea de crédito a no ser que la empresa tenga un volumen bastante importante, porque las líneas de crédito las suelen dar ya con un volumen alto y el coste de tener esa línea de crédito también es, o sea, no, no, esto va para una señora empresa, ¿no? no siempre, Ana Belén. Por ejemplo, en ocasiones entidades bancarias cuando se introducen o tienen, a veces no solamente cuando se introducen, también cuando tienen políticas de captación de empresas, pues recuerdo el caso de estos que no es BBVA, Alzheimer, que no es BBVA, que son blancos y azules, Sabadell. El Sabadell, por captación de nuevos clientes, tenía una línea de crédito de 20.000 euros, solamente por ser nuevo cliente. Tenía asociado unas condiciones porque era un cliente, era un nuevo cliente expansión o no sé qué, o sea, era una cuenta concreto que tenía unas condiciones nada muy normales, muy normales para cualquier negocio emprendedor, cualquier tienda, o sea, muy normales, muy normales. Y solamente por tenerlo tenía una línea de 20.000 euros, de una línea de crédito asociada de 20.000 euros. Entonces, ojo porque hay veces que esta entidad del norte también tiene políticas de este estilo agresivas de captación de nuevos clientes y por captación de nuevos clientes tienes una línea de crédito. Hombre, no son líneas de crédito de 80.000 y de 150.000 euros, efectivamente. La Belén, No. no, no, no es eso. Pero por eso es el pool de productos financieros. ¿De acuerdo? Vale. La verdad que no conocía ninguna propuesta así comercial de estos, pero como pilla alguna, me apunto. Pero el punto es, o sea, bueno, gracias Ana Belén, porque nos permites, cada caso tiene un producto financiero óptimo. Entonces, hay una regla, un error habitual que pasa factura, bastante factura, y que es un problema serio, y es financiar eh, elementos de largo plazo
con productos de corto plazo. Es decir, pretender financiar con una línea de crédito el cambiar de vehículo o una modificación o crear una food truck. Tengo una furgoneta y con una línea de crédito la convierto en una food truck. Es una mala idea porque esa food truck es una inversión. Va a permanecer en la empresa más de un año. Por consiguiente, tiene que estar financiado con productos financieros que tengamos que devolver a más de un año, que es lo que nos permite hacer líquido esa inversión. ¿Vale? La capacidad de endeudamiento, la garantía de la empresa, la profesionalidad de los gestores. ¿Hay riesgo en bancos? No, los bancos tienen políticas y tenemos que aprovecharnos de las políticas, aprovecharnos de las políticas de los bancos, de la estrategia con la que están operando los bancos en determinados momentos para, para bueno, ir a uno u a otro. ¿Sí? Ibercaja hace unos meses tenía campaña para captar empresas y tenía productos interesantes. ¿Sí? Y luego a nivel local, ojo que también hay intereses en entidades bancarias. Ideas clave de la financiación bancaria. Sí. Perdona, ¿qué son los NOF? Perdona, sí, las necesidades operativas de fondos. Esto tiene que ver con que tu negocio necesita un circulante, necesita un colchón, tiene desfases entre los cobros de los clientes, puede tener desfases entre los cobros de los clientes y los pagos. Eso genera unos, si no lo cubres, genera que hay meses que tienes más gastos que ingresos. Lo ideal es anticiparlo. Esos negativos se llaman necesidades operativas de fondos, se llama, bueno, mi abuelo ya lo llamaba el colchón. Decía, es un dinero porque sé que pues, cada 3 meses llega el IVA, porque sé que de vez en cuando pues viene una reparación y tal. Y digo, pues voy guardando. Él no sabía que eran necesidades operativas de fondo, lo llamaba colchón y cuando tenía esos picos, picos en negativo, cuando tenía esas necesidades de tesorería las tiraba de ahí, las cogía de ese colchón. ¿Sí? Gracias, Ana Belén. Y esto es importante, ¿eh? Porque si no, cuando llegan esos momentos, y no, mira, en un negocio, cuando hay problemas de dinero, las decisiones que en general tomamos son malas. Y si no son malas, están lejos de ser las más acertadas. A veces empezamos a quitarnos gastos que sí, que a veces no son grasa, que a veces son músculo, a veces es publicidad, a veces hacemos menos viajes. Eso al final acaba dando con menos clientes, con menos visitas, que acaba repercutiendo en menos ventas, con lo cual entramos en un círculo feo, feo. No, los momentos de tensión de tesorería crean unas relaciones De con miedo. nuestros clientes, con nuestros proveedores eh, improductivas y que en cualquiera de los casos frena el crecimiento del negocio, con lo cual tener una buena tesorería, tener clara esas necesidades de fondos, ese colchón que necesitamos y financiarlo, nos hace poder concentrar nuestra energía en aquello que somos buenos, que sacar adelante nuestra actividad. ¿Vale? Las entidades financieras no ayudan a nadie, buscan un beneficio. ¿Sí? Dejo a un lado las obras sociales y demás, pero las entidades financieras, igual que nosotros en ellas, buscamos una relación profesional. Para una entidad financiera, cada acreditado es un moroso en potencia, con lo cual es nuestro deber saber que esto es así y poner encima de la mesa nuestra capacidad para devolver ese dinero y plantear las operaciones con total transparencia a medio y largo plazo. Es decir, eh, no ir, hoy voy a pedir 20.000, mañana otros 30.000, no. Que sean conscientes de que este año, hoy les vamos a pedir, siguiendo el ejemplo de antes, hoy les vamos a pedir solamente 20.000 euros de línea de crédito, porque voy a arrancar mi negocio utilizando mi coche. Pero en que tenga más clientes, mi coche se va a quedar pequeño y voy a venir y como el negocio me va a ir bien, te voy a pedir un renting. Y si tenéis dudas,
es preferible pedir más dinero cuando lo tenéis que esperar al segundo ejercicio. ¿Sí? Esto le decía ayer a un cliente, digo, si tienes dudas, ahora que tienes el dinero, que tienes 40.000 euros, tú puedes pedir hasta 80.000. Ya sé que solo necesitas 50 de financiación externa, Mm, pero seguro que ahora consigues 80. Si luego resulta que te faltan 30 no y te te los- ves ahogado, conseguir esos 30 cuando tu imagen de la empresa, tu balance empresarial y tu cuenta de resultados es más delicada, te va a costar más. Con lo cual, si estuviéramos pagando un tipo de interés como el de nuestros abuelos del 12%, pues sería un problema, pero a 4,5 todavía se pueden hacer cosas. Y esto último, no hay peor negociación que la no intentada. Y se negocia absolutamente todo. ¿De acuerdo? Para algunas preguntas claves, que esto os lo dejo, entramos si queréis, el entender el, de este cuadro, de esta parte de la presentación, lo más importante es el mensaje de cuánto necesitas, cuándo lo necesitas, por eso el plantear un, un proyecto empresarial y con qué producto lo vas a financiar. ¿Sí? Por eso el hecho de plantearlo dentro de un proyecto empresarial. ¿Eh? Este es mi plan y esto es lo que necesito. Cuento contigo, banco, como aliado. Esto es lo que voy a necesitar en las diferentes etapas. ¿Vale? Y hay vida más allá de los bancos. Hoy, hasta aquí, algo que nos hayamos dejado, que me haya dejado en el tintero y que queréis conocer de la financiación bancaria, os sigo. Aquí tenemos unos cuantos recursos estatales. Echarles, por favor, un vistacillo a cada uno de ellos y podéis levantar la mano los que los conozcáis todos. Todos no, David. Afortunadamente, si no, tendría mucho menos trabajo del que tengo. Ahora, como mi objetivo es seguir creciendo, pero trabajar menos, os cuento uno de los trucos. Es, todo el dinero es verde. A más puertas que puedas llamar, más fácil es conseguir el dinero. Aquí tenéis unas puertas. Os he dicho antes, ojo, que distintas entidades bancarias tienen distintas estrategias. Utilicemos esas distintas estrategias para conseguir nuestro dinero. En este sentido, superando los bancos o incorporando además de los bancos otros, aquí tenemos otras puertas a llamar. Cada una tiene sus productos financieros, algunos vamos a ver, y con sus características también. Pero conocer que tenemos distintas puertas es un básico, es un imprescindible a la hora de buscar financiación, de conseguir el éxito en la búsqueda de financiación. Las líneas ICO, pues muchas ya las habréis utilizado y las conoceréis. Pues las líneas ICO de este 24. Al final aquí con las líneas ICO, ¿cuál es la ventaja? La ventaja de una línea ICO es que el banco pone, perdón, que el Estado pone parte de la garantía. Entonces no es es importante que conozcáis distintos nombres con los que se comercializan, porque hay algunas características diferentes, pero la idea fuerza es saber que cuando se ofrece un ICO, tendrían, y eso a veces hay que negociarlo, no debería ser así, pero a veces es, cuando se ofrecen un ICO, parte del riesgo no lo asume el banco, lo asume el Estado, con lo cual ahí tenéis un mejor poder de negociación, ¿de acuerdo? Tenéis un vehículo que por lo menos las garantías que os piden deben ser menores. Y las líneas corresponden a los momentos vitales y a situaciones que pueden financiar dentro de la actividad de la empresa. El INAEM, pues igual conocéis las subvenciones para el fomento y consolidación del empleo autónomo. Hay también ayudas para la contratación de personal, sobre todo cualificado. Estas en concreto de consolidación del empleo autónomo, pues tiene que ver. Hay una línea nueva que está bien, que es para el fomento del relevo generacional. Es decir, poder comprar negocios que ya están en marcha y que parte de esa financiación
parte de esa adquisición se financie con estos fondos. ¿De acuerdo? Esto es público, es cuestión de meterse en la página web del INAEM y accedes a la información. Igual que para autónomos, las ayudas también tienen un componente para empresas. En este caso, las empresas tienen que cumplir unas condiciones, pero los tipos son muy similares. Son programas MILE, de microempresas de iniciativas locales emprendedoras. ¿De acuerdo? Simplemente que lo sepáis que, ¿por qué lo traigo a colación? Porque en ocasiones eh, he visto que hay clientes que cometen el error de utilizar la forma jurídica que les permita una financiación más suave. Es decir, que deciden iniciar su actividad como autónomos porque tienen según qué ayudas. Eso en general es una mala idea. ¿De acuerdo? La forma jurídica se elige por la protección, por el tipo de negocio que vas a montar. Y las ayudas y subvenciones ayudan o no a esa actividad. Pero no debe ser el eje con el que decidir la forma jurídica. Sodiar, tanto Sodiar como Enisa. Aquí el punto fuerte está en el vehículo. ¿De acuerdo? Sodiar y Enisa son vehículos similares. En el caso de Sodiar, Sociedad de Desarrollo Industrial de Aragón, eh, los fondos, los productos financieros, ¿de acuerdo? Son los que estáis viendo en pantalla. ¿Es interesante conocerlos? Sí, más interesante es conocer la entidad. ¿Por qué? Porque bueno, lo voy a dejar antes, porque conociendo la entidad os dirigís a ella y ellos os asocian vuestra necesidad al fondo que que mejor encaje. ¿De acuerdo? Aquí lo que entiendo que estáis viendo que os podéis ver reflejados. Es el sentido de este diapositivo, es decir, que es difícil que el momento vital en el que esté vuestro negocio no encuentre un fondo dentro de Sodiar. ¿Es correcto? ¿Tenéis alguna necesidad que no esté, que intuyáis no esté cubierta por alguno de estos fondos? No, no, yo de hecho ya estoy detrás de cultura. Algunos, ¿vale? Bueno, los de destinatarios, pues, desde emprendedores hasta empresas que están ya muy, muy consolidadas. Los préstamos participativos. Bueno, vamos a hablarlo. Bueno, creo que tengo otra diapositiva con Enisa que explica todavía mejor, pero voy a utilizar esta solamente para explicar el tramo variable. Un préstamo participativo tiene una remuneración que es variable. ¿Qué significa? Que hay una parte que es fija, en este caso es un 5%, y hay otra parte que es variable en función de los resultados. Es decir, el préstamo participativo no sabes exactamente cuánto vas a pagar, tienes una intuición, pero no tienes una certeza. Eh, y lo que sí que sabes es que puedes conseguir financiación bancaria a un tipo un poco más bajo. Eso es cierto, ¿sí? Ahora, ¿por qué me gusta mucho los préstamos participativos? Pues os lo he dicho antes, porque no consumen scoring bancario. Y eso lo veremos dentro de un ratito. Sí, pero entender que hay una parte que es fija, que sí o sí vas a tener que pagar, y otra que a más vendes, pues más vas a pagar. David, una preguntita, Sí, igual demasiado sencilla. En este caso de los préstamos participativos, si es, por ejemplo, el préstamo para un proyecto nuevo, sí. el porcentaje variable será del total de todos los proyectos que tengas o de lo que te dé este proyecto. ¿Lo vas a pedir como sociedad o Claro, es como que soy autónoma? autónoma, no soy sociedad. Pues va a ir a tu cuenta de resultados, a la cuenta de resultados del titular del préstamo. Vale. Y en el caso de que fuera una sociedad, una ASL, por ejemplo, La, ¿se podrían la, vincular solo proyectos en concreto? la, la cuenta de resultados que tenga esa empresa. Si esa empresa tiene varias actividades y tiene una sola cuenta de resultados, pues según la facturación, el beneficio,
que dé esa cuenta de resultados. ¿Vale? Ventajas del préstamo participativo, que no exige garantías y avales. Por eso el tipo de interés es más alto. ¿Sí? Rentabilidad, riesgo, liquidez. Hay más riesgo porque no hay avales, pues el tipo de interés es más alto. Como os decía, el tipo de interés está vinculado a los resultados. Que la deuda sea subordinada tiene que ver con que en el peor de los casos, cuando en caso de liquidación, la entidad que concede el préstamo participativo es la penúltima en cobrar. Es decir, cobran todos, proveedores, por supuesto trabajadores, entidades financieras, todos, y justo antes de cobrar los socios, cobra la entidad del préstamo participativo. ¿Sí? Eso es otra manera de explicar que no consume scoring bancario. ¿Verdad? ¿Ha quedado claro en qué consiste el préstamo participativo? Es un vehículo todavía poco conocido y que ha tenido bastantes recursos, tuvo bastantes recursos y permitió el crecimiento, o sea, la puesta en marcha del crecimiento de proyectos de emprendedores y empresarios, que luego ha tenido unos años de vacas flacas y que ahora va a volver a tener otra vez un impulso. Es un producto a tener en cuenta en las distintas entidades que lo ofrecen. En el caso de NISA, el mismo consejo que en el caso de Sodiar. Lo que aquí aparecen es la parte que tienen de comercializar el, el vehículo financiero. Lo razonable es ir a hablar con ellos y ellos te dicen, según concreten la necesidad, te encajan en la línea que mejor satisface tu requerimiento, tu necesidad. ¿Vale? Pues jóvenes emprendedores, crecimiento, agroimpulso, emprendedoras digitales, audiovisual y cultural. ¿Sí? La cobertura de clientes objetivo es amplia y el punto fuerte aquí está en que podéis encontrar financiación desde muy poco hasta mucho, mucho, mucho. ¿Sí? Y una pregunta así, que me imagino que habrá que mirar las condiciones y todo. ¿En qué se diferencian principalmente Sodiar y Enisa? ENISA actúa a nivel nacional y SODIAR a nivel local. Vale, ENISA, para presentar un proyecto a ENISA, te puedes imaginar que pueden dar hasta 300.000 euros, hasta 1,5 millones en alguna de las líneas. Los requerimientos documentales de exigencia de la cuenta de resultados y demás es, es bastante alta. ¿Sí? En SODIAR es más laxa, es mucho más compleja que una subvención del INAEM, pero es más asequible que un ENISA. ¿De acuerdo? gracias. Y mis favoritas. ¿Sí? Aquí tengo que borrar Seguridad Social, que es mentira. Seguridad Social solo financia si es por... nada, hay que borrarla. La mejor forma de financiar son las ventas. La mejor con mucha diferencia. Si no pueden ser las ventas, los proveedores es una manera. Hacienda hasta ahora ya lo ha complicado un poquito, pero a veces Hacienda permitía financiarte a un tipo de interés más bajo que los bancos. Y socios inversores industriales, en la manera en que no solo aportan dinero, sino que también financian a través de su red de contactos, de sus clientes y de su capacidad de negociación con determinados proveedores, es una línea de trabajo a considerar. ¿De acuerdo? Pero insisto, no está puesto en dorado porque sí, sino porque la mejor manera de financiar un negocio son las ventas. Hasta aquí, ¿algún comentario o algo que se haya quedado en el tintero de este segundo bloque? ¿No? Vamos con el tercero. Inversores privados. Inversores privados. Algunas ideas, fuerza. Uno, bueno, como sabéis, en el mundo de los negocios es discutible todo, no tenemos una fórmula mágica. Así que todo lo que he contado hasta aquí
es cuestionable y nos enriquecerá a todos que lo cuestionéis. ¿De acuerdo? Eh, una idea de los socios. Socios solamente si los necesitas. ¿De acuerdo? Yo he ayudado a entrar a socios a empresas y he ayudado a que salgan. Ahora, es verdad que en determinados proyectos es la mejor forma de financiar determinadas actividades. Uno puede tener una capacidad de venta alta. Estoy pensando en unos clientes con los que estuve el lunes. Puede tener una capacidad muy alta, pero si el desarrollo de tu actividad requiere de un core que no está dentro, si en este caso era un desarrollo informático y no eres informático, pero conoces muy bien a tu cliente y tu idea es buena, es un buen perfil para buscar como socio a un desarrollador, ¿sí? Porque va a ser una persona comprometida, va a ser una persona que haga el desarrollo en paralelo al cliente. eh, entonces, los inconvenientes de esa frase con la que he iniciado el apartado de socios solamente si los necesitas, se minimizan con un buen pacto de socios, que define cosas como qué se entiende por un buen socio, qué se entiende por un mal socio, a cuánto vamos a comprarla, cómo, a cuánto y cómo vamos a calcular el valor de la empresa en caso en que uno de los socios quiera comprársela al otro o uno de los socios quiera dejar la actividad, ¿sí? Entonces, estar abiertos a compartir. Eh, a nivel empresarial, ya lo hacemos desde hace mucho tiempo, es el tema de cooperar, perdón, de competir. A veces nos aliamos empresas de tamaños similares o una empresa grande con una pequeña, porque eso nos da una mejor fuerza, nos permite resolver mejor una necesidad de un cliente, nos hace ser más competitivos. Y a veces esas relaciones son entre empresas en las que nuestros clientes competimos. Es decir, nos buscamos como aliados para para hacernos más fuertes para cubrir una necesidad y hacernos más fuertes frente a la competencia en ese cliente y en otros clientes competimos. Pues así con los socios hay que ver ser conscientes de los inconvenientes, ver cómo podemos mitigar esos inconvenientes y ser conscientes de que en ocasiones para sacar adelante una nueva línea de negocio, para transformar nuestro negocio de manera que los resultados tengan un punto de inflexión hacia mejor, requiere entrar una manera de pensar nueva, u otro tipo de capacidades y de conocimientos. Y esto pasa por incorporar no solamente dinero, por incorporar un socio, ¿sí? Insisto, siendo conscientes de que eso tiene también su problemática y existen los pactos de socios para hacer de paracaídas o de colchón en caso de que acontezca pues, situaciones de conflicto entre ambas partes. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de incorporar inversores a nuestra cartera, eh, ¿cuáles son los motivos por los cuales no se consigue ese ansiado? Esto vale también para temas de querer vender nuestra empresa porque ya no tenemos de relevo generacional, es decir, cuando no queremos salir de nuestro negocio porque nos jubilamos y queremos ofrecérselo a, a otra empresa más grande, a alguien de la competencia, a alguien de la competencia. Bueno, ¿sí? ¿Por qué no suelen funcionar? Pues en ocasiones porque no están presentados al inversor adecuado. Un 20% de los proyectos se presentan a personas que no tienen ningún interés, o sea, que jamás van a invertir en ese proyecto. ¿De acuerdo? O que cada 10 dos. ¿Sí? Hay un 15% que están presentados a la persona adecuada, pero están mal explicados. Uy, perdonad. A veces me pasa esto de la cámara y es una pequeña puñetilla, porque a veces lo puedo arreglar. Esto los informáticos dicen que tú no puedes, que no puede ocurrir algo que pase solo. Y yo digo que sí que puede ocurrir, porque salvo que haya respirado, no puedo poner la cámara. Guau, igual tengo que salir y volver a entrar. Es que me pasa en este equipo. Un momentito a ver si lo soluciono.
la vista, los tres puntitos arriba de donde tenemos las caritas Sí, todos, entiendo que no tienes ninguna opción. no, es que le pasa, a veces ha pedido, le ha pe- es que no sé por qué pasa. Ah, ya estás, ya has vuelto. Ya está, ok. Es fácil que una vez que falla, a veces vuelve a fallar. Pero bueno, aprovechemos hasta que eso ocurra. Sí, decía que en ocasiones un, el proyecto está presentado al inversor, ya sea industrial o ya sea capital riesgo, ya sea del tipo que sea, adecuado, pero está mal explicado. Esto ocurre en un 15% de las ocasiones. En ocasiones se explica bien, está en el inversor adecuado, se explica razonablemente bien, pero no está suficientemente elaborado. Es decir, no está trabajado cómo va a entrar este socio, no está suficientemente transparente cuáles son nuestros clientes, cómo hacemos el trabajo, ¿sí? Ojo que eso, entendiendo además que esto viene a ser como un baile, que es decir, que nos vamos a ir comprometiendo o desnudando a la vez, en la medida en que el inversor muestra interés, nosotros también vamos a contar más. Esto es como un baile donde aquí de la mano, pero esa transparencia o falta de transparencia o falta de suficiente explicación da al traste al 30% de las oportunidades. ¿Sí? Hay un 20% que tiene que ver con el equipo, es decir, sí, me encaja tu producto, tu proyecto está más razonablemente bien explicado, entiendo tu proyecto. Ahora, me parece que no está, o sea, no está en las buenas, no está en las manos adecuadas. Es decir, no tenemos feeling, Espera un poco. ¿sí? Entonces, como no tenemos feeling, pues esto ocurre en un 20% de las ocasiones. Está en las manos adecuadas, pero no hay, no hay sintonía entre el inversor y el propietario. Y solamente un 13% de las ocasiones es por falta de acuerdo. Aquí es un tema de creatividad. Si has superado el 85% anterior, a partir de aquí los problemas suelen ser de que eh, no, ha sido, no hemos sido suficientemente creativos a la hora de poner encima de la mesa diferentes opciones para llegar a un acuerdo. ¿De acuerdo? Ese 2% en general tiene que ver con abogados, terceras personas que embarran el acuerdo y que al final hacen que no se llegue a firmar. Decíamos que conseguir financiación tiene que ver con vender, tiene que ver a veces con, yo digo, tengo un compañero que dice que tiene mucho que ver con ligar, ¿no? No, cuando hablamos de inversores pasa lo mismo. Entonces es interesante saber la otra persona qué busca, en qué se fija, ¿no? ¿Por qué? Porque si sabemos en qué se fija la otra persona, pues son las teclas que podemos pulsar. Pues principalmente se fija como primero en el equipo directivo, después en el modelo de negocio, en cómo hace esta empresa para ganar dinero. En la competencia hay mucha o poca y si la hay diferencia competitiva o no la hay, o no hay ventaja competitiva. ¿Sí? En ocasiones que haya competencia es sano, porque significa que hay mercado y simplemente estamos obligados a que nuestra propuesta de valor, nuestra oferta, sea percibida diferente. Es decir, tengamos una ventaja competitiva que sea sólida o sostenible. Después de esa competencia, el producto y tecnología que ofrecemos. El tamaño y la evolución del mercado irían a la par con el producto y la tecnología. La adopción de esa tecnología o de ese producto por parte de los clientes, aquí pues no es lo mismo vender algo que los clientes compran todas las semanas, que todos los meses, que una vez cada 4 años. Ujú. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si es algo que ocurre todas las semanas, el riesgo disminuye. Si es algo que ocurre cada 4 años, pues hay más riesgo. ¿Sí? La valoración de la empresa, al final cuando entran socios, eh, el- la garantía es la propia empresa y lo que se intercambian es la propiedad. Y la propiedad tiene que ver con el valor que le das a la empresa. Y luego hay unos costes de control. Cuando hablamos de costes de control, en general los inversores no invierten en negocios que estén a más de 300 kilómetros a la redonda.
Nosotros vivimos en Aragón y a 300 kilómetros a la redonda tenemos como el 70% o más del PIB nacional. ¿De acuerdo? Tenemos Bilbao, tenemos Madrid, tenemos Valencia y tenemos Cataluña. Y esto tiene que ver, insisto, en que cuando vamos a conseguir financiación pensemos en qué le interesa, qué quiere escuchar la otra persona, eh, para nosotros tocar esas teclas y tenerlas fuertes, es decir, ser solventes en ese sentido. Factores críticos, pues podéis imaginar eso que hemos estado mencionando, que la idea sea convincente, el equipo, que sea un mercado con oportunidades, que haya tecnología. La tecnología es porque permite escalar, porque permite tener márgenes más amplios, porque permite ser más eficientes y eso permite que el precio pase a un segundo lugar. La magia. La magia tiene que ver con la ventaja competitiva, ya lo hemos hablado. No hay unas proyecciones financieras. Una idea de negocio existe porque el número de personas que están dispuestos a comprarla está por encima, justifica la cuenta de resultados. ¿Vale? La validación, cuánto hayas vendido, no es lo mismo invertir en un negocio que tiene ya una cartera de clientes que en un negocio que todavía no ha facturado. ¿Y cómo haces para vender? ¿Cuál es tu capacidad de las ventas? Tu capacidad para llegar a ese cliente y convencerle y que se rasque el bolsillo y, y te deje su dinero a cambio de tu producto o servicio. Hasta aquí, ¿qué tal? En este bloque de inversores. Bien. Bien, Bien, bien. vamos allá con la parte de final. Guy Kawasaki es un ex alto directivo de Apple que hace muchos años montó uno de los fondos de capital riesgo con mejores resultados en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues es un tipo que no es fácil. Lo normal que en capital riesgo es que tú pierdas dinero con 7 de cada 10 inversiones que haces, empates con 2 de cada 10 y te vaya muy bien con 1 de cada 10. Bueno, en el caso de Gai Kawasaki consiguió palmar solamente en 4, con lo cual lo hizo muy bien. Y los consejos que nos daban son estos. Eh, Primero, que diferencia si tu negocio es financiable o invertible. Financiable es que puedes conseguir financiación de bancos, de ENIs, asesoriales, de ayudas y subvenciones. Capital riesgo es que tu negocio sea escalable. Es decir, los negocios tradicionales, si tú vendes, si tus ventas aumentan en este sentido, los costes lo van a hacer en este. ¿Sí? Hay una relación lineal entre las ventas y los costes. Para que un negocio sea invertible por capital riesgo, el negocio tiene que ser escalable. Es decir, que las ventas vayan en este sentido y los costes se mantengan lineales. ¿Sí? De manera que hay un momento, que no es proporcional, que los ingresos aumentan y los gastos en una proporción mucho menor. Eso es imprescindible para que un negocio sea invertible por capital riesgo. Aquí no estoy hablando de inversores industriales, estoy hablando dentro de los inversores, unos inversores que es capital riesgo. ¿Sí? Bueno, hablaba también de que el proceso de búsqueda de financiación es como un arte. Esto vale para todo proceso de búsqueda de financiación. Es decir, es un arte a que hay que dedicarle tiempo. ¿Sí? No, no nace del cielo. Hay que dedicarle tiempo y pisar calle y desgastar, llamar a puertas y convencer. Em, Cuando hablamos de capital riesgo, en ocasiones las propuestas son como muy rocambolescas. Es preferible, pues te voy a dar un 10% y si tú me abres las puertas de no sé qué, pues yo te voy a dar otro 5% y no te voy a, pero te doy esto, pero no te voy a dar acceso a la empresa, pero hay una línea de negocio que no la voy a contemplar, que la voy a sacar antes. No es una buena idea. Si vas a hacer ese tipo de planteamientos, ponte en orden antes de ir a buscar capital riesgo, porque esto crea rechazo. Eh, los PowerPoint no son garantía de éxito. Un buen PowerPoint no es una buena garantía de éxito. Uno malo
es como empezar el partido con un gol en contra. Quien dice un PowerPoint habla de un plan de negocios, igual. Un buen plan de negocio no es garantía de éxito, uno malo es como empezar el partido con un gol en contra, ¿vale? Lo mismo, esto es una máxima que buscar financiación es trabajo. Trabajo donde debéis de ser conscientes que hay muchos productos, debéis conocer la mayoría, que hay muchas puertas, debéis conocer la mayoría y empezar a trabajar. Y que si hablamos de capital riesgo, eh, hay hay una ventaja y es que son personas que están dispuestos a palmar dinero por ponerse la medalla de ser el próximo Google y jugar esa baza porque esa parte superior de la pirámide de Maslow nos juega a favor. Pues algunas frases a evitar. Estas de nuestras predicciones son conservadoras. A mí, o sea, si me dieran 1 euro cada vez que he escuchado que he sido conservador con mis ingresos y generoso con los gastos, es Al negocio. que podría vivir. Y si luego me duplicaran la cantidad de veces que a la persona que me ha dicho eso le he visto que faltaban gastos en la cuenta de resultados, bueno, entonces ya podría vivir solamente, casi podría vivir de analizar planes de negocio. Es decir, hay algunas frases que son muy duras, ¿de acuerdo? Solo tenemos que captar el 1% del mercado. Ojo, porque seguramente has definido mal el 1%. Lo estás contemplando como el universo y no como el total de tu tamaño de mercado objetivo. ¿Sí? A lo mejor estás pensando que ese 1% es el mercado de China y estás pensando que vender en Europa es como vender en China o no estás siendo consciente de las 68, cuantiosas diferencias. ¿Vale? Vale, nos quedan algo menos de 10 minutos y quiero sembrar hasta aquí todo lo que quería compartir con vosotros en la parte de la búsqueda de financiación. ¿Sí? Salvo dos ideas fuerza. La primera, a mayor valor de tu empresa, aumentar los más fácil conseguir financiación. sin que aumenten los gastos. ¿Sí? A más valor de tu empresa, más fácil es conseguir financiación de cualquier tipo. ¿Cuánto creéis que vale esta empresa? Mucho dinero. ¿Pero cuánto es mucho? ¿Eso cómo se calculaba? ¿Las ganancias que tenía la empresa se multiplicaba por 5 el valor de la empresa? ¿O cómo era? Las ventas. Ahí estás utilizando, Gonzalo. Bien traído, gracias porque no lo pensaba contar y así abres la puerta a que sea más útil la conversación. Para valorar empresas hay tres principales criterios. Uno que es el valor contable, lo que cuando vas a una empresa puedes ver y tocar. Y aquí estaría representado más o menos por los fondos propios, porque en sí es lo que vas a lo que cuando vas a una empresa puedes ver y tocar menos las deudas de la empresa. Estoy diciéndolo muy, 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 muy en bruto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que llamamos el valor contable, ¿vale? El activo de la empresa menos las deudas. Entonces, siguiendo ese criterio, esta empresa valdría más o menos 215.000 euros. ¿Sí? Hay otro criterio que es el flujo de caja descontados. Me olvido, no tengo en cuenta lo que cuando voy a una empresa puedo ver y tocar, menos las deudas, y lo que, oye, ¿esta empresa cuánto genera? Y ahí tenemos una cifra que son los beneficios, que pone 250.700 euros. Pues multiplico, porque la empresa me va a durar unos años sin hacer grandes cosas, pues lo multiplico por 3 por 4 por 7 depende del sector, y eso te da un valor de la empresa. Pues imagínate, 3 4 es una cifra muy habitual, pues el beneficio por 3 años estaríamos hablando de 750.000 euros. Ahí tienes un método de valoración que te ha dado 215 aprox y otro que te da 750.000 aprox. Y tú has utilizado un tercero, que son los múltiplos, que es coger de la cuenta de resultados una línea, o bien la facturación, o bien el EBITDA, o bien el beneficio, y aplicar un múltiplo que significa operaciones de compraventa en empresas similares a la mía se han cerrado por un valor igual a las ventas por
1,5, a las ventas por 4, al EBITDA por 5, al EBITDA por 9. Y es otro método de valoración que es diferente. A mí este último, Gonzalo, no me gusta mucho porque está muy influenciado por el entorno económico. Es decir, cuando hay mucho dinero, cuando las empresas están muy de moda, da un valor por encima del sostenible, por encima de unas recuperaciones que son normales o razonables, ¿de acuerdo? Y lo mismo al revés, cuando estamos en entornos no depresión, pero de dificultad económica, pues tiran muy a la baja también el valor de los negocios. Por eso, en general, los tomo por orientación, me gusta conocerlos y utilizarlo como orientación, no como eje del valor de la empresa, ¿vale? Sí, porque hay años buenos y años malos, claro, y los años buenos la gente se aprovecha de ahí. Sí. Y, no, y negocios de moda, ¿eh? Yo recuerdo hace unos años la moda estaba en la biotecnología y se cerraban operaciones. Bueno, aquí en Aragón hemos visto algunas, Certés, por ejemplo, y se cerraron operaciones con unos múltiplos nunca vistos en España. Ahora se está pasando con empresas tecnológicas, se están cerrando operaciones a múltiplos nunca vistos, muy por encima de los normales, ¿sí? Ya veremos a ver qué pasa con la recuperación de esas inversiones, ¿vale? Y por último, para ir cerrando, me gusta que la financiación al final tiene que servir para un para qué. Ese para qué, a mí me gusta que sea el crecimiento empresarial. Yo lo que os sugiero es que cuando tengáis que tomar decisiones en vuestro día a día, que lo hagáis pensando en que si tengo que elegir entre esto y esto, mi empresa, ¿cómo vale más? ¿Cómo hago crecer más mi negocio? ¿Sí? Y ese sea un criterio a la hora de decidir, de tomar decisiones de gestión. ¿Sí? Que mi empresa valga más, que mi empresa crezca. Y el valor de una empresa tiene que ver con estrategias de negocio y con estrategias financieras. Cuando hablamos de estrategias de negocio, hay unos generadores de ese valor de negocio de la empresa que tiene que ver con la diferenciación. Tanto más diferente una empresa, tanto más vale. Tanto menores son los costes, tanto más vale. Tanto más fuerte es el valor de la marca, tanto más vale la empresa. Y tanto más incorporado tenga la cadena de valor, tanto más vale la empresa. ¿Sí? Son decisiones que podemos tomar en nuestro negocio. Y una empresa, a través de estrategias financieras, podemos hacer que valga más. A mayor rentabilidad económica, nuestra empresa vale más. Cuanto más beneficios demos, nuestra empresa vale más. Cuanto mayor sea el margen, nuestra empresa vale más. Cuanto mayor duración tengamos de nuestro producto, de nuestro activo, nuestra empresa vale más. Y esto podéis utilizarlo como eje para la toma de decisiones, para hacer que vuestra empresa crezca y, por consiguiente, conseguir la financiación resultará muchísimo más sencillo. Hay un par de aspectos que embarran en cierta medida el valor de la empresa, que tiene que ver los entornos económicos. Cuando hay bonanza económica, pues como hemos hablado, pues, las empresas valen más. ¿Por qué? Porque hay más dinero. Y cuando los negocios están en sectores que están de moda, pues la empresa también vale más. ¿De acuerdo? Y debemos de ser conscientes, porque lo mismo pasa en negativo. Cuando estamos en un negocio que no está de moda, pues nuestro negocio vale menos. Y puede ser situaciones injustas. ¿Vale? Y hasta aquí lo que os quería contar. Igual tenemos un par de minutos, no sé cómo vamos de tiempo. Eh, pues o menos cuarto, David. Bueno, un par Así de que como tú minutos veas. tenemos. Sí, sí, veo que me están esperando, pero luego les compenso. Bueno, si queréis comentar ¿Algún? algo o es demasiada información así para de repente poder lanzar una pregunta que tenga una respuesta rápida, ¿verdad, David? Pero Sí, bueno, aprovechad y sobre todo aprovechad después las posibilidades de hablar directamente con David de una forma más pausada y más concreta sobre vuestra situación, pero a mí sí que me gustaría que pudierais realizar algún comentario antes de terminar, si os apetece, claro. ¿Les pasaremos la presentación, David? sí, la comparto. Nada, yo simplemente Cuando- decirle que muchas gracias, que como siempre eres muy claro, se te entiende muy bien, así que gracias y te preguntaré cositas, sí. Gracias, Ana Belén.
para mí ha sido un placer. Se me ha pasado el rato que, vamos, mm, increíble. Así que espero que haya sido igual de grato, a pesar de que el tema a veces no es tan cómodo ni es tan amigable como si habláramos de estrategia o habláramos de ventas, que bueno, suelen ser de una digestión más fácil, pero eh, considero que Es interesante. tenéis ahí una línea de trabajo que con que eso, os quedéis con las ideas de que hay dinero, hay distintas puertas a las que llamar, hay distintos productos y que el planteamiento debe ser más elaborado, de cuánto necesito, para qué lo necesito, cuándo lo necesito y cuál es el producto que mejor encaja, pues con eso tenéis buena parte del éxito asegurada. Muy bien. Bueno, yo os Oye, recuerdo que pues en Adefo 5 Villas, si necesitáis hacer pues alguna proyección, tipo estudios de viabilidad económico-financiero o algo así, pues podemos echar una manica, porque tenemos un modelo bastante sencillo que a los bancos les sirve, nos han dicho. Así que animaos si lo necesitáis, buscamos un hueco y os intentamos ayudar. Por supuesto, no tenemos el conocimiento que tiene David, ni el análisis real de empresas o alguna otra de las personas que está hoy aquí en la charla, pero también conocemos algunas otras subvenciones y pues, quizás os podamos echar una mano si lo necesitáis, ¿vale? Que lo sepáis también. Gracias. Bueno, pues nada, David, muchas gracias como siempre y espero que oye, a nos sigamos vosotras. viendo próximamente. Nos vemos pronto. Que terminéis Eso bien la es. Gracias a tarde. todos por asistir. Venga, Muchas hasta la gracias. próxima.